Vamos a grabar también. Y vamos al texto. Apocalipsis 19 y lo voy a leer en esta versión que hemos estado utilizando, nueva versión internacional. Dice: después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Entre paréntesis, el lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado. Yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar, del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Vio un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gentes, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Esa sería la porción que tenemos para hoy. Así que vamos al paso 1. ¿Qué palabras repetidas, qué palabras claves pueden ver ustedes en el texto? Aleluya varias veces.
Tenemos aquí al final del versículo 1, aleluya, el primero. 3, 4. Tenemos en el 3, tenemos otra vez, volvieron a exclamar aleluya. En el 4, los 24 ancianos, ¿verdad? Y los 4 seres vivientes vuelven a repetir aleluya, que es la tercera vez. Y hay una más. 6. Y en el 6. Ese es el tema principal de todo el capítulo. Todo se centra alrededor de la alabanza al Señor. La palabra aleluya viene del hebreo. Es una palabra compuesta, alej y yaj, que significa juntos alabados, juntos alabando al Señor, ¿verdad? Que es la contracción de Yahweh. Ese es el sentido. Lo que busca el capítulo 19 con esto es mostrar la unificación de lo que pasa en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Por ahí vamos a hablar después de eso. Muy bien. ¿Qué otra repetición ven? Ahí estaba leyendo ahí. La repetición de blanco, limpio, lino, Sí. como para escribir la ropa, ¿verdad? Algunos. Ok. Lino fino, limpio, está acá, resplandeciente. ¿Quién lo tiene? ¿Cuál es el personaje asociado? La novia, ¿verdad? La novia es la que se le ha dado a vestir este lino fino y resplandeciente. ¿Esta se vuelve a repetir o está en algún otro lado? ¿Cuál? La novia. No, el lino fino y limpio. Sí, está en el 14, lo veo. Muy bien. Aquí está. Aquí tenemos el lino fino blanco. En la repetición anterior teníamos el término resplandeciente, pero tiene básicamente la misma idea. En este caso, ¿quiénes son los que están vistiendo esto? Son los ejércitos del cielo, ¿verdad? Este sería otro de los personajes, también montados en caballos blancos. Dios también como personaje. Sí, correcto. El humo está en el 4. Está en el Está 3, en el 2 también. En el 4. Voy a subir para que lo podamos marcar. Está en el 6. Ajá, adoraron a Dios. Aquí está personaje, ¿verdad? Vemos que todo gira alrededor de la alabanza a Él, ¿verdad? En los primeros versículos. Al final del texto vemos algo muy importante, que es su furia, ¿verdad? El furor del castigo. Tenemos esta otra característica, o este otro matiz de Dios, que lo voy a poner también en rojo como una característica de la que hablaríamos también en la aplicación. El furor. ¿Cuál es? En el 15. En el 15. El No sé. cordero repite en el 7 y en el 9. Sí. Y aquí el cordero está en el 7. Lo voy a poner en rojo porque eventualmente pues es un personaje en el 7 y En el 9 y en el 9. De hecho, la repetición, ¿verdad? Aunque el cordero es un personaje, la repetición es la boda del cordero como evento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos repetido. Ese, en el versículo 6, donde habla de la inmensa multitud, eso no es un personaje. Sí, sí, esta inmensa multitud sería un personaje, es muy bueno notarlo. Y hay algo muy importante, cómo empieza el versículo 1 y cómo empieza el versículo 6. A ver si ven la repetición. Después. Ajá. Después de esto, oí. ¿Lo vieron? Después de esto, oí. Está acá.
Y vamos a ver en el 6. Exactamente, después oí. Es- La palabra sangre está en el 2 y en el 3. En el 2 y en el 3. 13. En el 13, Ah, sangre. sí, tienen toda la razón. Aquí estará, en el 2 y en el 13 me dijeron. Sí, señor. Ujú. Sí, Ay, es, no, perdón. no hay problema. Ese ya que está en el 9, ¿en el qué es? Ya ha comenzado a reinar el Señor en el 6 y después sí, ya ha llegado el día de las bodas en el 7. Ese ya como me parece como que es un tiempo. Sí, ya ha comenzado aquí Ya ha y llegado. ya ha llegado. Eh, Dos comentarios. El primero es acerca de este ya, ¿verdad? Y lo voy a asociar con lo que quería hablar de el inicio del versículo 1 y el versículo 6. En el versículo 1, del 1 al 5, podemos ver que cada vez que el apóstol quiere agregar una nueva visión o complementar una nueva visión, siempre empieza con algo audiovisual. Después de esto vi o después de esto oí. Entonces podemos ver que hay una división. Del 1 al 5 es una visión y del 6 en adelante sería otra. Del 1 al 5 lo que vemos es algo presente, para nosotros ya cumplido, para los que recibían el libro de Apocalipsis, algo que era inminente al siglo I. Cae Roma. Del 6 en adelante vemos algo futuro, ¿verdad? Ya la consumación perfecta del reino en las bodas del Cordero. Entonces, por eso es que manejamos algo que se llama el ya, pero todavía no. ¿Qué significa eso? Que hay muchas cosas que ya podemos ver del reino y otras que todavía no vemos totalmente consumadas en el reino. Entonces, lo vivieron los primeros que recibieron la carta y lo vivimos también nosotros, ¿verdad? Por eso es lo poderoso de la literatura apocalíptica y del libro de Apocalipsis sobre todo, que hay muchas cosas que ya las vemos, pero todavía no. Algunas las esperamos. Entre ellas el regreso de nuestro Señor. Muy bien. Ay, no, Siervos. perdón. Sí. Siervos. Exacto. Siervos, eso sería el personaje, ¿verdad? Están en el 2, están en el 6, en el Y, 5, perdón. y lo voy a agarrar aquí del 5. Muy buena observación. ¿Alguna otra palabra repetida o algún otro personaje que encuentran por allí? Como personaje, la famosa prostituta, ahora que ya habíamos hablado de esa en el capítulo 18, cómo cae este imperio anti Dios que fue Roma. En el 1 también habla de la inmensa multitud que habla del, no sé si es la misma del 6. Sí, de hecho sí, es la misma. Pero no la había marcado, así que. El caballo blanco, maestro. Y su jinete, que me imagino que es sinónimo del Señor. Ajá. Muy bien, este sería el En el personaje. Muy y bien. está en el 19. Aquí. Y apareció un caballo blanco y su jinete. Voy a poner el jinete y el caballo blanco también como estos dos personajes que están en conjunto. Vamos a ver después, me imagino que va a salir la pregunta de quién es, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso también. Hermano, en el verso 15, de su boca sale una espada aguda y se repite en el 21, Ok, que fueron muertos con una espada que salía de la boca. voy a poner este del 15 y acá en el 21, aquí, la espada que salía de su boca. Muy bien. Ese no, yo no lo había notado. Excelente. Como personajes secundarios, pero que van a ser retomados con importancia, ¿verdad? La bestia, su falso profeta, ¿verdad? Que en este caso, pues ellos reciben ya desde aquí su condena.
vamos a marcarlos. La palabra carne se repite en el 18, Ujú. está 2 veces, carne de caballos, carne de toda clase de gentes, Ujú. y luego en Y el último dice, y se hartaron de la carne de ellos. sí. Y vemos la severidad del castigo, ¿verdad? Eso va a ser una de las cosas con las que cierra este capítulo. Como otros personajes que no hemos marcado y que están pues sin mucha especificación. Este ángel en el versículo 17, ¿verdad? Que hace esta convocatoria a las aves, vengan, reúnanse a la cena del Señor y vamos a comer carne, ¿verdad? Ese es un personaje sin identificar, pero es un personaje pues secundario. Reyes, Los reyes, estos vamos a ponerlos acá. el 18 y en el 19 habla de los reyes de la tierra con sus ejércitos. Sí. Aquí tendríamos reyes, jefes militares y magnates, ¿verdad? Como recordamos del análisis que hicimos del capítulo 18, ¿verdad? La denuncia que hace Juan a, a Roma es un tema político, militar y económico, ¿verdad? Esas son las tres aristas de lo que hacía que esto fuera un imperio contra Dios, ¿verdad? Entonces aquí, pues pagan la factura de sus acciones. Muy bien. La palabra tema repetido, tal vez no es una palabra específica, pero habla varias veces del nombre del jinete, del caballo blanco. Sí, exacto. Yo creo que son tal vez tres veces, ¿verdad? Que dice que se llama Rey de Reyes, otro que es un nombre que nadie conoce. Voy a poner, el hermana tiene razón, vamos a poner sus características para ir perfilando, ¿verdad? ¿Quién es? Fiel y verdadero, ¿verdad? Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. Este es otro de los atributos. Muchas diademas, ¿verdad? Bueno, más bien voy a subrayar diademas. Lo del nombre. Ahí ha estado más la polémica en el qué significará esa frase, entonces sé que va a salir ahorita a relucir. El vestido, ¿verdad? Su vestido es un manto teñido con sangre, es otra de sus características. Y su nombre es el Verbo de Dios. Minor, la palabra cielo en el 11 y en el 17. Sí. Juan quiere detallar bastante el escenario de esta revelación, ¿verdad? De hecho, no lo había hecho con tanto énfasis desde el capítulo 4, ¿verdad? Tenemos en el 11 y sobre el sol, ¿verdad? Un ángel parado sobre el sol. Aquí, que era la otra forma de referirse al cielo. Y creo que en el capítulo, versículo 1, perdón, también. Vamos a ver, sí, aquí en el cielo. Ahí está. Como nunca antes, pues Juan quiere dejar claro el escenario. No solamente por el lugar, sino por el origen de la revelación. O sea, no es que se le ocurrió, sino que él está seguro de que fue en el cielo. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra cosilla ahí que vean repetida o que vean importante? No. Hay una palabra reyes que se dice en lo que el Señor expresa en el 10. Y como empieza el 19, lo único que, aunque es la misma palabra reyes, en el 16 es un rey sometido a la única autoridad suprema que es el Señor, ¿verdad? Versus el rey del 19, que es un rey orgulloso que piensa que con su ejército va a lograr hacer algo, ¿verdad? Sí, esto lo voy a poner en rojo porque es una característica especial, ¿verdad? Del verbo de Dios,
¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, que vengan en mayúscula. Una vez alguien me expresó esa duda. ¿Por qué tenemos en algunas partes de la escritura toda una palabra con mayúscula? Es que no tenían computadores como nosotros que pueden poner palabras en negrita para resaltar. Entonces, la forma de resaltar en hebreo en aquel momento era poner todas las consonantes en mayúscula, ¿verdad? Para darle énfasis. De hecho, Juan es tan específico en poner Rey de Reyes y Señor de Señores en mayúscula y ahí corta el relato. De hecho, empieza otro renglón en el original, ¿verdad? Ese es el centro de la narración. El tema principal es Aleluya, alabamos al Señor. Pero este Rey de Reyes y Señor de Señores era un título que en el Antiguo Testamento se utilizaba para el Señor. Ahora entendemos que es para el Verbo de Dios, para Cristo. Así que Cristo muestra atributos que eran exclusivos de Dios y Juan lo está haciendo a propósito. Toda la alabanza que va para Dios es también para su Verbo, para Cristo. Entonces es súper importante esta repetición. Muchas Ay, no, gracias. la palabra ahí vi, Vi. que está puesta en el 11, está creo que en el 17 y en el 19. Sí. Que pienso que nos muestra como que fue una visión, el otro era oí, ahora es vi. Exacto. Él usa todos sus sentidos. Mucha gente tiene esta mentalidad de que la revelación pues opacó o que entraron en un trance y no sabían que estaban escribiendo. No. Juan es muy intencional en las palabras, en la forma que escribe y también es muy intencional en dejarnos ver que estaba totalmente consciente de lo que está pasando, ¿verdad? Él ve, oye, nos invita hasta oler, ¿verdad? En algunas escenas. Entonces eso es súper importante. Ahora, que él está consciente de todo lo que está pasando, no significa que no meta las patas, como también vamos a ver en este capítulo. Muy bien. Es un testigo completo. Un buen testigo, sí. Sí, sí. Yo seguro por vergüenza no hubiera escrito que yo me jalé una torta así con un ángel, ¿verdad? Pero Juan es muy humilde. Ujú. Muy bien. Creo que ahora sí tenemos los primeros dos pasos. Ya identificamos palabras claves, podemos ver la división de las secciones, los temas principales y los personajes. Ahora sí, con toda confianza, hagámosle preguntas al texto. ¿Qué preguntas tienen ustedes? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les gustaría que Juan nos contestara en esta tarde-noche? ¿A quién se refiere con una inmensa multitud? Muy bien. Vamos a ponerlo acá. ¿Por qué exclamaban? Nelly, dirás que no la escuché. ¿Y por qué exclamaban aleluya? Ok, esta es buena pregunta. ¿Por qué tan gritones? Y también, ¿qué significa aleluya? ¿Qué es esta forma de empezar? Muy bien. ¿Por qué será tan famosa esa prostituta? Ujú. Muy bien. Ironía, pecadora y famosa a la vez. ¿Verdad? Sí, ¿Quiénes son los siervos? los ciervos. Muy bien. ¿Por qué hace purificada la sangre? ¿A qué se refiere con siervos grandes y siervos pequeños? Buena Eso pregunta. está en el 5. Esa inmensa multitud del versículo 6 es la misma del 1. ¿Y a qué se refiere? Esa es buena pregunta. Mire,
Me imagino que en el 6 cuando habla de cómo es algo que él lo pone porque como que dice, oí como, y oí como un estruendo, y oí como un rumor. Me imagino que lo pone porque es difícil de explicar realmente qué fue lo que escuchó, ¿no? Sí, Digo yo. sí. Es cierto, él está buscando con qué compararlo. Él está buscando cosas terrenales de su tiempo para explicar cosas en el cielo que de pronto no tenían una exacta equivalencia, ¿verdad? Em, lo interesante de Juan es que busca cosas de su tiempo, ¿verdad? A veces uno ve intérpretes que dicen, ve, aquí está el 5G y aquí están las torres gemelas. No, Juan no está hablando y no conoce de chips, no conoce computadoras, no conoce 5G ni de torres, No, él está expresando cosas de su tiempo. Y utiliza figuras también del Antiguo Testamento para darles sentido. Bueno, Manuel, esa voz que salió del trono, que estoy viendo que está la palabra voz y voces repetida también, ¿verdad? sí, y esto es un personaje que no vimos en el primer paso. Esta voz que sale del trono, muy misteriosa, ¿verdad? ¿De quién será? Ujú. ¿Quién será? Creo que ya lo habías tocado en algún momento atrás sobre el tema de los tiempos, porque el pastor ha dicho en ocasiones en enseñanzas que el Señor Jesucristo reina ya. Ujú. Cuando hablamos del de dispensacionalismo y esas cosas. Ajá, ajá. El Señor está reinando para nosotros, pero en el 6 dice, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso, como si fuera a partir del hecho que describe este pasaje. Ujú. Entonces, que aclares un poco ese tema. Sí, sí, y mucha polémica con respecto a esto. Ya ha comenzado a reinar el Señor. Son las bodas del Cordero. Ah, las bodas, sí. Primera vez que vamos a hablar de esto. Y la novia. Y la novia. Esa novia. ¿Y por qué se viste de lino fino? Ok. Se le ha concedido vestirse. Te digo, Ajá. sí. ¿Y por qué ¿Quién son viene? quién son los convidados a esas bodas o a esa cena? Sí, aquí. En el 9. ¿Quiénes son los convidados a la cena? Ujú, ujú. ¿Qué vacilo en eso? Añade, y estas son las palabras verdaderas de Dios. Ujú. ¿Cuáles? Todas. Y dijo, no, cuidado. Ah, aquí. Sí, en el versículo 10. Sí. En el 9 dice, y estas son las palabras verdaderas de Dios. Ujú. ¿A cuáles se refiere? ¿Cuáles son estas? Ajá. Esta advertencia que dijo Lili, no, cuidado, Ujú, con respecto a qué. ujú, ujú. Perfecto. Lo señalé a ambas, pero sí, son muy buenas las dos. Ujú, ujú. Mm, Otra de las frases polémicas y esta es la pregunta, la voy a hacer yo. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. ¿A qué se refiere esa frase tan Eso iba a profunda? preguntar yo. ¿Cuál es? Estamos en las mismas. Muy bien, muy bien. ¿A qué se refiere con el cielo abierto en el 11 al principio? Ajá, exacto. Ahora agrega aquí abierto. Se llama fiel y verdadero. En el aquí, En En el el en 11. el 11 11, en el 11, sí. Sí, Sí, esto, ¿quién es ese jinete? sí, el jinete. Vamos a ver acá. Muy bien. Es el verbo de Dios. ¿Quiénes son el ejército del cielo? ¿Son ángeles? ¿Son los siervos que el Señor redimió? ¿Quiénes son?
Muy bien. Hermano, en el verso 11, pero para ver, era en el 11, en el 12, donde dice que es el nombre que nadie conoce, sino solo él. El 12. Aquí lleva escrito el nombre, ajá, el 12. El Es- nombre que nadie conoce, sino solo él. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El 12, sus ojos como ya fuego. Ah, ok. Sus ojos resplandecen. Ay, ay, ay. Que lleva un manto teñido en sangre. ¿En el cual? En el 13 dice que En está el 13. vestido de un manto teñido en sangre. Ujú, ujú. Sí, ¿Por qué se viste de esa forma? qué sangriento, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es esa espada que sale afilada de su boca? En Ah, el ok, 15. ok, en el 15. En el 15. Ujú. También no me lo han preguntado, pero en el 15 los gobernará con puño de hierro. es Eh, cierto. Ajá. voy a poner ahí una pregunta, pero la Ujú, pregunta va más que todo porque ven que tiene una letra pequeñita. ujú. Hay una variante Las- entre los manuscritos, entonces vamos a hablar de eso también. Ujú. Hermano, Pues, y en el 14 dice que, espera para ver, que también los ejércitos, es que estoy leyendo otra versión y estoy viendo la que se tiene, Buenísimo. que los ejércitos celestiales también se visten de lino fino, blanco y limpio, igual Ujú, que la novia. ujú. Sí, ¿por qué? ¿Por qué esto acá? Ajá, porque ellos se visten, ese ejército se viste igual que la novia. Ujú. En el 16, manito, ¿cuál es ese nombre que lleva en su manto y en su muslo escrito? Rey de Reyes. Sí, la respuesta es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la pregunta es ¿por qué en su manto y en su muslo? Y esa creo que puede ser la parte que más genera confusión. Eh, y Rey de Reyes podríamos hablar también un poco de este título porque va a ser muy repetido en el 20, capítulo, no, perdón, el capítulo 21. Ujú. Ahí oiga, dice, perdón, un paréntesis para dar un ejemplo de un versículo que usted lo puede sacar de falsa doctrina. En este 16 dice, y en su manto y sobre el muslo lleva escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay mucha gente que me dice que donde dice en la Biblia que uno no puede tatuarse. Y vos podrías Ah, sacar de este versículo de que el Señor llevaba tatuado en su muslo ese nombre y tomarlo como una base para darle torcidamente un fundamento a una práctica no tan deseable. a tatuarse. Digo yo. Que ni le escuche mi hermano que se le cae el negocio. Él tatúa gente. Pero sí está buena la pregunta. Está bien. Bueno, mi pregunta también es que en el 13 habla del nombre que dice es el verbo de Dios. Ajá. Y luego viene el 16, el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se refiere al mismo personaje? Me imagino que sí, es Jesucristo, ¿verdad? Porque el verbo está en Juan. Y dice que es el verbo que se hizo carne. Ujú, ujú. Sí, lo voy a poner también. Buena pregunta. Buena pregunta que no tiene una respuesta fácil. Otra consulta. Claro que sí. En el 15 habla de que él exprime uvas, Ujú. que me parece como una metáfora un poco extraña, ¿verdad? Como que tiene que ver eso con el resto, ¿verdad? No sé si es un símbolo, ¿verdad? De exprimir uvas y no sé ni qué es un lagar, la verdad.
Era históricamente donde se Exprimen las cultivaban. uvas. Ajá, sí, sí, es como una Ajá. parte del viñedo donde se da ese, sí, se machucan, ¿verdad? Y abajo Ajá. recuperan Mira, el líquido. Y lo que está exprimiendo, bueno, lo que da, el jugo que da es el furor del castigo, digamos. Es un una simbolismo. copa de enojo, no sé cuál es la palabra que se Esto es lo, escucha en otras partes, ¿verdad? Ujú, De Apocalipsis, esto es ujú, lo mismo que el Agar, donde habla, creo que es en Isaías, ¿no? Que habla algo así de... la ira. Ujú, exacto, sí. exacto. Ujú. Lo vamos a ver, si vale la pena hacer el paréntesis sí, y detenernos allí también. Ujú, muy bien. ¿Cuál es ese lago de fuego y azufre? Eh, Está en el 20. ajá, sí. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Wow. Ujú, sí, muy buena pregunta. Magnito, en el 17. Ajá. Se gritaba a las aves que vinieran a la cena, a la gran cena de Dios. ¿Por qué a las aves? En el 17. Ahí, sí. Y se hartaron de comer. Sí, esta es la parte más cruel o sí, o En ese explícita. mismo 17, en el mismo 17, mi hermano, el hecho de que el ángel se pare sobre el sol, ¿es un simbolismo o será literal? Sí, y por qué está de esta forma. Muy bien. Lo que me llama la atención, Minor, y tal vez ahora lo vas a explicar, no sé, pero cuando habla de ese gobierno con puño de hierro, con furor a las naciones, todo eso, no sé si a veces la gente lo confunde con que va a venir un tiempo donde va a estar reinando, pero no sé, es como esa parte que a veces se confunde, ¿verdad? De cómo va a reinar Dios con vara de hierro y con eso, si es Dios de amor y de, ¿verdad? Entonces, me imagino que ahora lo vas a explicar. Sí, es clave ese para entender el capítulo siguiente. Ujú. Sí, Hermano, aquí en el verso 18 dice que, bueno, que es la carne de la clase de gente libres y esclavos, grandes y pequeños. Allá arriba veíamos que hablaba de grandes y pequeños también, pero Cierto. con respecto a los creyentes, y aquí es como a los esclavos, ¿verdad? ujú, Como haciendo una referencia, unos son grandes y otros pequeños, ¿verdad? ujú. Sí, sí, porque hay ese eco, por decirlo de alguna forma. Ajá, correcto. Perfecto. Creo que estamos, ¿verdad? Tenemos Entonces iba a dar tiempo. 19 preguntas. Una, una última observación, mi hermano, en el Ajá, 20, claro, claro. bueno, entre el 20 y el 21, dice Sí. que la bestia y el falso profeta, los dos fueron arrojados vivos en el lago de azufre, pero los demás fueron exterminados con espada. Y habla de que sus carnes fueron comidas por las aves, ¿verdad? A los demás. Ujú. ¿Esos no van a ir al lago de fuego o sí van en una condición posterior ahí con sus cuerpos en la condición que queden y van a estar vivos en el lago en castigo eterno? ¿O esa gente exterminada no vuelve a ¿Y vivir? quiénes son esos demás? Los demás. Sí, ¿Verdad? sí. Sí, porque Se le confundió. No, 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 se viene la pregunta. Eso. Eso fue. Buena pregunta, por cierto. Bien. ¿Quiénes son los demás primero y cuál es este destino, verdad? Fueron exterminados. Mm.
Sí. Terminado. Muy bien. Entonces vamos a ver. Sí, corremos desde el versículo 1 para ir recogiendo esas preguntas. A ver, el versículo 1, la primera pregunta era acerca de la inmensa multitud. Recordemos que siempre para entender bien los libros tenemos que ser respetuosos con los términos y con la trama que el mismo escritor va desarrollando, ¿verdad? Entonces tenemos que hacernos la pregunta. Sí, amor. Ahí llegó Lucas. Tenemos que hacernos recordar aquella pregunta cuando se van a abrir o el cordero va a aparecer, ¿verdad? Y quién es digno de quién puede estar delante de tu presencia, ¿verdad? Seguidamente después dice y vi una gran multitud. Entonces este término es lo que él viene arrastrando en capítulos anteriores. Más que poner el foco de quiénes son, aquí Juan está enfatizando en que son muchos los que están delante del Cordero y es por la gracia, ¿verdad? Y tenemos que siempre leer el Apocalipsis en términos pastorales. Una iglesia que está sufriendo, que no puede luchar de tú a tú con un imperio que los está masacrando. Y la pregunta elemental que podría hacerse esta gente es, somos muy pocos, nos están matando, Señor, ¿cuándo vienes? Y entonces le recuerda que la novia está formada por una inmensa multitud, ¿verdad? En este versículo 1, lo importante no son quiénes son, sino qué están haciendo. Y ellos exclaman, y esto es una de las palabras que más se utilizaba cuando se reunían las personas en el templo. Esta es la alabanza más importante. El foco no está sobre las personas, sino está sobre la alabanza. Y lo importante del mensaje para entender el capítulo es ¿por qué están alabando? Entonces empiezan diciendo todos unidos, alabamos a nuestro Señor. ¿Por qué? Y dadas razones, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Y eso es lo importante. Después de alabar al Señor por quién es Él, van a alabar al Señor por qué ha hecho Él. Entonces, aquí está lo importante. Ha condenado a la famosa prostituta. También tenemos que recordar que Roma todavía no ha caído y para muchos de estos creyentes que están sufriendo, esto parece que nunca va a llegar. Así que el libro de Apocalipsis es bien provocador, ¿verdad? Estas cosas están a punto de pasar y nosotros lo sabemos porque ya han pasado siglos, pero ellos no lo están viendo como algo materializable o posible, ¿verdad? Así que el canto es de protesta. Esta famosa prostituta ha caído. ¿Por qué es tan famosa? Por lo que viene abajo. Tiene dos razones. Uno, ha invitado a toda la tierra a corromperse con estos adulterios, ¿verdad? O sea, la influencia que Roma ha tenido para llevar a otras naciones a apartarse del Señor ha sido tremenda. Lo segundo, la sangre de los siervos que han sido derramada por este imperio. O sea, la violencia con que ha azotado a las iglesias. Esa es la otra razón de su condena. Está resumiendo entonces con estos dos versículos todo el capítulo anterior. Así que, ¿cuáles son los siervos de Dios? Recordemos siempre, allá, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Los están debajo del altar y están diciendo, Señor, ¿cuándo vas a tomar venganza por nosotros? Entonces, esta es la respuesta. Es inminente que el Señor va a traer ruinas sobre este sistema y trajo ruinas sobre este sistema, ¿verdad? Pero eso se refiere. En el versículo 3 no teníamos preguntas. En el 5. Así como tenemos un montón de ángeles sin identificar, esta voz también es complicada de ubicar. De nuevo, el foco no está sobre el personaje, el foco está sobre lo que dice o lo que está haciendo.
Entonces, mucha gente dice, esta voz tiene que ser de Dios mismo, ¿verdad? Porque está saliendo del trono. El tema que complica un poco esta interpretación es que dice a nuestro Dios. Así que sería difícil que Dios diga nuestro Dios siendo el mismo Dios. Entonces, esa es la parte donde esta voz se mantiene en total misterio. Lo importante no es quién es la voz, y por eso Juan ni siquiera va a hacer un esfuerzo por tratar de reconocerla. Lo importante es lo que convoca. Alaben ustedes a nuestro Dios. Y ahora viene acá algo bastante interesante. Todos sus siervos, parece ser que la gran multitud estaba conformada por adoradores del cielo, ¿verdad? Que algunos se debaten si eran ángeles, si eran creyentes fallecidos. Bueno, no es tan importante eso como lo que ahora dice. Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, ¿verdad? Está haciendo una convocatoria. Cuando se pronunciaban estas palabras, ¿verdad? Alabemos todos al Señor, aún dentro del templo había una segregación, hombres en una sala, mujeres en otra, y otros que no eran de origen judío estaban en un patio exterior. Ahora, esto es algo contracultural, ¿verdad? La alabanza en este momento no tiene prejuicios. No importa si se considera grande o si se considera pequeño, no importa su origen. Y esto es el preludio de lo que vemos en el capítulo 21. Ahora nosotros nos unimos a este coro celestial, ¿verdad? Todos los creyentes estemos en el cielo o en la tierra para alabar a nuestro Dios. Y el tema principal es el temor, ¿verdad? Que con temor le servimos. Ahora, el versículo 6 tenía esta pregunta muy buena de el cómo. Claro, Juan está tratando de explicar con cosas materiales lo que él está viendo, pero lo importante son los elementos que utiliza. Si nos ponemos a pensar, una inmensa multitud, una catarata y truenos. Eran tres cosas totalmente incontrolables, incuantificables, pero con una potencia, ¿verdad? Entonces, la inmensa multitud, la catarata y los truenos tienen esto. Lo que está buscando Juan es que nos metamos en el texto y digamos, esto es algo incontable, indetenible, ¿verdad? Y esto empezó en el cielo y esto cada vez va materializándose más. Por eso es un canto de victoria en medio de la agonía, ¿verdad? Porque ellos cada vez ven menos personas en la congregación, ven que muchos están dando su espalda al Señor para alabar al César. Entonces, esto es un canto de esperanza. Somos un montón, y habemos un montón aquí y también en el cielo, y todos nos unimos a alabar al Señor. Ya ha comenzado a reinar el Señor, ¿verdad? Esto siempre debemos de leerlo en voz de qué significó para la audiencia original. Señor, ¿dónde estás? Ya he comenzado a reinar. Esa es la esperanza que nos da el Señor, aún viviendo martirio, aún no viendo totalmente materializado el reino. Esta es nuestra esperanza. Nuestro Dios es todopoderoso. Esta es otra de las cosas que no notamos, pero ya la segunda vez que utiliza el calificativo, el todopoderoso. Así que, ¿por qué debemos estar confiados en medio de todas estas angustias que vivieron nuestros hermanos del primer siglo, que aún podemos vivir nosotros? Pues el Señor es todopoderoso, y por quién es Él, nosotros nos alegramos y nos regocijamos. Es también muy importante respetar en el versículo 7 el ya pero todavía no, ¿verdad? Todo apunta a una consumación y es una fiesta, las bodas del Cordero. Todo está girando alrededor de la consumación del reino a través del regreso de nuestro Señor. Es importante entender también las voces que hay aquí de Génesis. La historia de la humanidad empezó con una boda, ahora termina con una boda. Ellos están sufriendo persecución y martirio. ¿Qué se les recuerda? La teología de la fiesta más importante en las culturas de Medio Oriente, y creo que también en las nuestras, ¿verdad? Son las bodas. Así que les recuerda que toda nuestra fe apunta, toda nuestra esperanza apunta a las bodas del Cordero. Y su novia
son la suma de esta multitud que alaba al Señor. Todos estos que nos alegramos, que nos regocijamos, que le damos gloria. Se nos recuerda algo, se nos ha dado un vestido, lino, fino, limpio y resplandeciente. Juan está tan preocupado que entendamos el significado de este símbolo que hace un paréntesis. No sé si lo notaron. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Hay dos cosas en el libro de Apocalipsis que llegan al cielo. Lo veíamos en capítulos anteriores. Nuestra oración llega como incienso de alabanza al Señor. Pero aquí nos recuerda que el lino fino son acciones justas que también llegan al trono. Se nos dan acciones para que hagamos y cuando las hacemos estamos simplemente honrando ese lino fino, limpio y resplandeciente. Así que había un dicho que decía a Dios rogando y con el mazo dando, entonces podríamos parafrasearlo a incienso dando a Dios con nuestras oraciones y con nuestras acciones justas también, ¿verdad? Oramos y actuamos. Ese siempre es el orden. El versículo 9 es muy polémico, quienes han sido convidados, porque hay muchos intérpretes que ven que hay una división, que la iglesia es la novia y los convidados tienen que ser, y empiezan a especular. Hay diferentes escuelas de pensamiento. Hay unos que dicen que tienen que ser ángeles, hay otros dicen que son creyentes del Antiguo Testamento que estaban esperando al Mesías. Da la impresión de que es un solo cuerpo, es un solo, o sea, que la novia y los convidados son los mismos. ¿Por qué? Por una repetición muy importante. ¿Recuerdan en las cartas pastorales? Siempre la repetición era dichosos, bienaventurados, ¿verdad? De los que escuchan al Espíritu. Esta era una frase que obviamente se utilizaba para los creyentes. Entonces, el término dichosos nos da la impresión de que somos como novia también convidados y somos dichosos de participar en esta cena. Estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Cuáles? Son dos realidades importantes: la dicha que tenemos y la invitación que tenemos. Estas son las palabras, ¿verdad? Y con esto va a terminar el libro de Apocalipsis, en reconocer que somos dichosos y reconocer que lo que nos hace dichosos es esta invitación preciosa, ¿verdad? Son dignas de confianza. Versículo 10, no, cuidado. ¿Por qué dice estas palabras el ángel? Porque Juan se va a postrar allí, ¿verdad? Y cree que es Dios. Y entonces le dice, no, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles, ¿verdad? Adora solo al Señor. Qué metida de patas aquí, Juan. Juan con mucha humildad muestra su error, ¿verdad? Pero también es interesante, y esto es recordándolo del mensaje a las cartas, que una de las advertencias que se hacía era de no adorar al César, de no participar de ese banquete. Había una práctica entre los nicolaitas que era postrarse delante del César como autoridad supuestamente puesta por Dios. Pero ¿qué hace Juan acá? Está diciendo, no, pero ni delante de un ángel debemos postrarnos, menos delante de alguien que dice ser Dios, ¿verdad? Eso definitivamente no tiene pie ni cabeza. Esto es una advertencia a los nicolaitas, ¿verdad? Y en el versículo 10 termina diciendo, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Se decía desde el Antiguo Testamento que la esencia, el neuma, el espíritu de la profecía, ¿verdad? La intención de la profecía, cada una de ellas tenía un neuma diferente, un espíritu diferente, un sentido diferente. Pues Juan está muy, muy comprometido en que lo que inspira la profecía es el testimonio de Cristo. O sea, su profecía es cristocéntrica. Lo importante en cada una de las profecías es ver el relato de Cristo, es ver la figura de Cristo. Por eso nosotros siempre que escuchamos que alguien interpreta una profecía de Apocalipsis, siempre tenemos que preguntarnos, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo siendo
exaltado, ¿verdad? ¿Dónde Cristo está inspirando eso? ¿Verdad? Así que esto es una forma sutil de hacer también una transición. Cuando utiliza la frase cielo abierto, es exactamente el lenguaje que utilizaban la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento. Se abrían los cielos para mostrarnos una revelación. ¿Qué es lo que va a aparecer? El testimonio de Jesús, eso es lo más importante, ¿verdad? El caballo blanco y su jinete. Y aquí empezamos a ver varias características. Fiel y verdadero es un título que ya estaba más que evidente en una de las cartas, de las 7 cartas de los primeros 2 capítulos. Bueno, en el capítulo 2 y capítulo 3. Igual sus ojos resplandecientes como llamas de fuego. Habíamos recordado que ese título se utilizó para la iglesia, que pensaba que podía ocultar sus obras delante del Señor. Y él dice, estoy viendo y mis ojos son llamas de fuego. Van a quemar toda aquella hojarasca, ¿verdad? Que no dé honra a su nombre. Y lleva un nombre que nadie conoce sino él. Y aquí es donde ha existido mucha polémica. ¿A qué se refiere ese nombre? ¿Verdad? Entonces tenemos cada erudito, ¿verdad? Que cuenta las letras y los números para ver qué pasa. O cuál título será. O a cuál nombre será. La idea con el capítulo, con el versículo 12, ese nombre que nadie conoce sino solo él, es también la humildad de Juan, de reconocer que Juan conoce atributos de Cristo, estuvo con Cristo, pero él es mucho más de lo que puede expresar y compartirnos, porque es mucho más de lo que él cree, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Cristo siempre es más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, ¿verdad? Y este es el factor sorpresa del versículo 12. Llama la atención que su vestido es de sangre. Hay dos posturas, que se refiere a que está él ensangrentado o que trae sangre en venganza. Da la impresión que es lo segundo, que aquí está mostrando también la sentencia y la guerra, ¿verdad? Que exige su justicia. Es el verbo de Dios, por eso también tenemos otro de los títulos que nos revelan no solamente quién es Cristo, sino también que Juan fue el que escribió Apocalipsis, porque fue el único evangelista en utilizar esta descripción para referirse de Cristo. Él es el verbo. Ahora, los ejércitos del cielo, aquí también está la especulación. Son ángeles, son creyentes que murieron, somos todos los creyentes. Lo que yo podría fácilmente decir es que eventualmente no es tan importante reconocer quiénes son, o sea, quién forman todo el grupo del ejército del cielo, sino también ver cómo están vestidos. Por eso siempre decimos cuál es el personaje y cuáles son sus características. Están montados en caballos y están vestidos de ¿cómo? Lino fino, blanco y limpio. Este texto, esta frase, solo se había utilizado para la iglesia, así que los ejércitos del cielo fácilmente pueden ser identificados que somos la iglesia. Ahora, más que reconocer que somos nosotros, ¿verdad? Lo importante es quién va a una guerra vestido de blanco, de lino fino y limpio. Uno no se viste así para ir a una guerra, uno se viste así para ir ¿a qué? A una boda, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere ensuciar el saco con sangre? Nos recuerda que la acción de la justicia, el castigo, el juicio viene solamente del Señor. Nosotros no debemos tomar acciones violentas. Y esto también tenemos que pensarlo en por qué fue importante para la iglesia del primer siglo. Tomemos venganza, nos están matando, matemos. Pero no, les recuerda a la iglesia, ustedes son llamados a ¿qué? Acciones que glorifiquen al Cordero, no tomar la justicia por sus manos. El que tiene una espada afilada es Cristo. Y ahí está el punto de la otra pregunta. ¿Por qué una espada afilada? Porque está correspondiendo, ¿verdad? Su justicia y la fuerza de su juicio. Y es la espada que gana. Eso es lo más importante que podríamos decir. Gobernará con puño de hierro. Es interesante, en la nota dice literalmente pastoreará con cetro de hierro. ¿Por qué se da esta variante? Porque la palabra que utiliza para gobernar
es también la palabra que se utilizaba para describir el ejercicio del cuidado del pastor por sus ovejas. Entonces tenemos dos matices en una sola palabra. Uno, es el rey de reyes y es el pastor de pastores. Es justo y castiga y dicta sentencia y hace guerra, y al mismo tiempo es el que protege a sus ovejas. ¿Por qué el juicio es así? Tiene dos sentidos. Trae castigo sobre el injusto, pero también trae esperanza para las ovejas. Esto es lo que ellos tenían que entender. Ellos van a pagar, los que los martirizaron van a pagar, pero ustedes van a ser pastoreados. Y esta es la doble intención aquí. El mismo Exprime Uvas está reutilizando, por decirlo de alguna forma, lo que Isaías ya dijo. Isaías veía al Dios Todopoderoso haciendo esto. Juan está reinterpretando en que es el Dios Todopoderoso a través del jinete y el caballo blanco, a través de Cristo. Él es el que trae el furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y en su manto y sobre su muslo, esto es lo que se hacía cuando un ejército le ganaba a otro. Se traía sobre el manto y sobre el muslo un nombre que decía vencedor. Pero generalmente esto de ponerse el manto sobre el muslo se hacía cuando ya se ganaba. Pero aquí parece que va a haber una pelea, solo que el que viene ya ganó, es Cristo. Mucha gente ve aquí como un tipo de Armagedón y una lucha entre iguales, pero no es así. El Señor antes de entrar en batalla ya ganó. Y por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay forma que pueda combatir contra ellos. Después en el versículo 17 está parado sobre el sol. Es literal. ¿Y por qué este sentido? Básicamente siempre tenemos que recordar que las visiones de Juan son en sentido de protesta. Entonces, uno de los títulos que se utilizaba o que Roma utilizaba para sí mismo es que somos el imperio que está sobre el sol. No solamente porque en algunas festividades se adoraba al sol, es que ellos decían que estaba por encima del sol. Entonces ahora recuerda, Juan, que no, el que está sobre el sol es un ángel, ¿verdad? Y este ángel está convocando a todas las aves para que vengan a comerse la carne de estos que le han dado la espalda al Señor, reyes, jefes militares y magnates, ¿verdad? Así que lo peor que podía pasarle a alguien en Medio Oriente, y creo que hasta el día de hoy, es que no lo entierren, sino que lo dejen en una calle pública y vengan las aves. Eso es la peor vergüenza, ¿verdad? Así que esto es lo que anuncia en el versículo 17 y 18. Sin discriminar grandes o pequeños, todos estos que fueron parte de este imperio definitivamente van a recibir el castigo más severo que había. Y ahora habla del 19 en adelante de la bestia, ¿verdad? Y del falso profeta. Ellos van directo a un lago de fuego y está utilizando el concepto judío del Genema, que era este lugar de sufrimiento, ¿verdad? Los demás fueron exterminados. ¿A qué se refiere? Está refiriéndose o reforzando la idea del 17 al 18, esos reyes, jefes militares, magnates, todos estos que conformaban este sistema liderado por el mismo Satanás. Ellos fueron exterminados. Cumplimiento también literal de lo que pasó en la caída del imperio. También un cumplimiento futuro de lo que va a pasar a todos los que le dan la espalda al Señor. Ellos sufren, ¿verdad? La espada que sale de la boca del Señor. Y eso es lo que podemos dejar antes de entrar a otro capítulo súper polémico, que es los 1000 años, a qué se refiere ese periodo. Pero bueno, ¿cómo nos extendimos? Vamos a hacer el paso último juntos. Me gustaría que pensáramos, ¿por qué este capítulo fue tan importante para nuestros hermanos del primer siglo? ¿Y por qué sería importante para nosotros hoy? Tal vez muchos de esos hermanos del primer siglo pensaban
en ese montón de mártires que dieron la vida por el Señor en los tiempos de aflicción, el ser humano tiende si no a perderla, a disminuir en esperanza. ¿Verdad? Y una palabra como esta, pues les trae a ellos esa esperanza de que aunque han sufrido, aunque han muerto inclusive, más allá de eso, el Señor tiene sus vidas en sus manos y algún día veremos sus rostros, por decirlo así, en vista que su sangre fue vindicada o fue vengada. Ujú. Hoy por hoy, hay mucha gente que sigue muriendo a causa del Evangelio y uno dice, trabajo perdido, trabajo logrado, y a la verdad, pues en el Señor todo es victoria, como vos mismo decís. Sí. Yo creo que seguimos manteniendo la esperanza, aunque en medio de la adversidad uno puede ver otro rostro, pero el Señor es fiel porque su palabra se va a cumplir. Punto. Sí. Muy Yo buena. diría que para mí el hecho que el Señor ya reina, y aquí está muy claro, ya reina, es también era una esperanza para ellos y es una esperanza para nosotros también, ¿verdad? Una confirmación. Y luego, que el Señor no solamente hace las cosas, o sea, nos ama a sus siervos, sino que también viene castigo para aquellos que no lo siguen. O sea, que existe ese castigo eterno y que, bueno, eso tiene que motivarnos a orar más para que la gente se vuelva al Señor, ¿verdad? Y a hablar su palabra también. Sí, amén. Amén. Y otra cosa que me impacta, ¿cómo será esa cena, verdad? ¿Cómo serán esas bodas del Cordero? Uno aquí ve bodas despampanantes con cosas increíbles y arreglos hermosos y esas copas y todo eso. Ahora ya, en el cielo, ¿cómo puede ser eso? Qué hermoso pensar, ¿verdad? Que Dios nos hace partícipe de ese momento tan, que nada se le puede llegar a ese momento, ¿no? Ujú, Y que nosotros somos la novia. No, La ujú. novia. Amén. Me hace mucho sentido lo que ustedes comentan con dos cosas que quiero hacer. Siempre, bueno, no siempre, pero creo que uno de los grandes pasos que yo he hecho en Apocalipsis siempre es entender el retrato de Cristo. Y mi interpretación siempre tiene que decir qué aprendo de Cristo. Y creo que aprendo dos cosas de Cristo en este capítulo 19. Muy rápido. Primero, veo que hay algo muy interesante. Cristo es el príncipe de paz, pero también es el que trae la espada, ¿verdad? Él es el todopoderoso, el que sacia la justicia, ¿verdad? Pero también veo muchos sectores de la iglesia que han intentado domesticar a Cristo, ¿verdad? Que han intentado reducirlo a un tipo bueno que tiene buenas intenciones y tiene un plan maravilloso para nosotros. Y esto es cierto, pero está incompleto. Ese plan siempre es para su propia gloria, ¿verdad? Entonces veo en este capítulo eso, la severidad de la santidad de Cristo. Por otro lado, también veo esto del nombre secreto de Cristo, que siempre Cristo es mucho más de lo que entendemos. Su gloria y su grandeza, ¿verdad? Son infinitas y yo me pongo a pensar que solo la eternidad puede comunicar quién es Cristo, ¿verdad? Entonces pienso en los creyentes más espirituales, en los teólogos más profundos, eh, aún ellos que yo llego a admirar a muchos de ellos apenas conocen en parte a Cristo, igual nosotros, ¿verdad? Lo vemos como a través de un espejo oscuro, pero me deja mucha expectativa del capítulo 21 y creo que esa es la intención del... ¿Sí? ¿Alguien más? es tremendo el contraste Eh, entre el versículo 7 y 8 y el 17 y el 18, ¿verdad? Son dos banquetes totalmente diferentes. Sí, sí. hermanos, sí me gusta mucho bueno, todo lo que los hermanos han compartido y lo que dice usted ahora al final. Es cierto,
muchas veces se presenta a Jesucristo solo como amor y paz, ¿verdad? No como el todopoderoso, como el omnipotente, como el soberano, como ese rey de reyes, ¿verdad? Y que sin embargo lo vemos aquí, como lo dice usted ahora, hermano, y como lo decía el apóstol, ni aún así podemos llegar a imaginarnos lo grande y maravilloso que es el Señor. Ujú. Amén. ¿Alguien más? Si no, me disculpan porque tardamos siempre, hermana Tara, que es la primera vez que se conecta. No siempre tardamos tanto. No Esperemos siempre, que- pero casi siempre. Dice. Sí. Pero disfrutamos, no hay problema. Sí, ¿no? Hermanos, No, yo creo que si nosotros estuviéramos todos juntos en una tertulia tomando café, Ah, no. nos daría más de las 12 de la noche. Ah, Sí, sí. cierto. Sí, Tienes Claro, razón. aquí por Tienes eso un razón. gozo ver disfrutamos mucho. cómo nos disfrutamos exactamente. Sí, muchas gracias, de verdad. Ustedes Sí. hacen este tiempo muy especial. Y definitivamente vamos a tener que usar toda una eternidad para hablar de Cristo, ¿verdad? Maestro, No perdóneme, hay pero prisa. se me va a apagar la máquina. Sí, Omar. Disculpa, es que se me va a apagar la tableta por falta de batería. Ay. No, oramos entonces. No, tranquilo, Y, tranquilo. y vamos a Bendiciones. dejarlo grabado también por si alguien quiere repasarlo, compartirlo y si surgen más preguntas, nada más nos escriben con toda confianza, ¿verdad? Señor, gracias porque tú eres eterno, tú eres todopoderoso, tú eres justo, tú eres ese novio y ese jinete de ese caballo blanco el que triunfa, el que antes de empezar la guerra ya viene victorioso, y que nos recuerda que el reino ya es en Cristo, el reino que nos exige repetir con nuestros hermanos del primer siglo, con todo el cielo, alabado seas, porque solo tú mereces la gloria y la honra. Permítenos siempre respetar tu nombre, siempre respetar todo lo que tú haces, Señor. Y definitivamente vamos a estar totalmente satisfechos y complacidos en la persona de Cristo Jesús por la eternidad. Y cómo no añorar eso, Señor. Por el momento, queremos hacer gala de esas vestiduras blancas de justicia que tú nos das para honor de tu nombre, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos recuerdas las bodas del Cordero y aspiramos, Señor, a ese momento donde podamos ver esa y ser parte de esa preciosa multitud que adora al único que merece la gloria y la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, Bueno, buenas noches. buenas noches, muchas Adelante, gracias. hermanito, Dios les Muchas bendiga. A gracias. ustedes las Buenas gracias. noches, Muchas bendiciones.